Pues yo no sé lo que pasa. Buenas tardes a todos. Eh, Estamos en este nuevo y anunciado encuentro en donde vamos a innovar respecto de lo que han sido las reuniones de la Comisión de Derecho Comercial habituales, porque tenemos invitados a nuestra sede a la Cámara Argentino-China de Comercio, Producción y Industria y Producción, y a su directora ejecutiva Alejandra Conconi, que le voy a dar la palabra para que haga una presentación de lo que es la Cámara, aprovechando que hoy vamos a tener dos expositores, que ya voy a presentar, que nos van a hablar de algo muy novedoso para nuestro esquema habitual de conversación, que es el modo de relacionarse de las pymes argentinas que quieran iniciar negocios en China. No tiene sentido destacar lo que significa el mercado chino y la actividad mercantil internacional china, la trascendencia que eso tiene para todos los países, incluido el nuestro. Así que voy a pedir a Alejandra que haga una pequeña presentación de la Cámara y de sus actividades, y después, mientras esperamos que todos nuestros invitados se conecten, arrancamos con los expositores. Alejandra, ¿tenés? Hola, a ver si está. Ahí está. Hola, perfecto. Bueno, un saludo a todos los que se encuentran de manera presencial y muchos que están conectados virtualmente. Y un agradecimiento al Colegio de Abogados que tuvo interés en ser sede de esta actividad. Esta actividad se realizó por primera vez de manera in-house para un socio nuestro y despertó interés, porque yo creo que el mayor activo que tienen tanto dos abogados socios que hoy nos acompañan, Jacques Wilson Rae, realmente ha sido, ya nos contará, por fortuna, vida, posibilidad, ha sido uno de los pioneros en llevar adelante algunos de los casos, muchos de los casos más importantes de llegada de inversiones chinas a la Argentina. Estoy hablando del año 2006, o sea que tiene ya 20 años de trayectoria con los principales jugadores de empresas chinas en nuestro país. Y Agustina Espaventa, también abogada, residente en Hong Kong 5 años, es una socia del estudio contable y jurídico líder en apertura de empresas latinoamericanas que quieren poner un pie. Ustedes saben que poner un pie en Hong Kong financiera y contablemente, jurídicamente, es ponerlo en China, porque es un puente. Entonces, lo que yo siempre converso con ellos, también como ex residente, persona que ha vivido mucho tiempo en China, nosotros terminamos naturalizando cosas que son mucho más complejas, que tienen que ver con el relacionamiento, con el trabajo conjunto, con el desarrollo de clientes y con trabajar con un país donde no es solamente jurídicamente, legalmente es muy distinto, y podríamos estar horas hablando de eso, sino que también los contextos son muy distintos. Entonces, cuando a veces una empresa china tiene reticencia a cierta planificación, bueno, les lleva una curva de aprendizaje cuando viven acá, darse cuenta que no viven en la fábrica del mundo, que traer productos, hacer, digamos, o que cualquier proyecto de ingeniería que viene de China, con una ingeniería de tipo esqueleto, acá en Argentina la ingeniería es mucho más desarrollada, lleva mucho más tiempo de producirla, pero esto tiene que ver con los stakeholders que una empresa después se encuentra en el campo, que es contratistas, sindicatos, gremios. Entonces, digamos, todo eso, en esa curva de aprendizaje, bueno, hay conflictos, hay tensiones, hay fricciones en donde nos parece que es importante, bueno, tener un primer encuentro que sea un abrebocas, aunque sea para presentar. Así que yo voy a ir y venir y los dejo a ambos, a Agustina y a Jacques, para que empiecen su presentación. Sí. Gracias, Alejandra. Bueno, adelante, adelante.
Para la medida que vamos llegando, yo no veo qué es lo que está pasando. Nada. Está todo bien. Está todo bien, quédate tranquilo. No pasa nada, está bien. No pasa nada, se ve ruido. Bueno, como voy con Alejandra, ahora le voy a dar la palabra, no sé si Acá nomás. Agustina Paventa, joven abogada, por lo que veo, con experiencia en Hong Kong y en Argentina, fundadora de la Cámara. Jack, abogado más grande. Más o menos, bueno. Integrantes del estudio Wilson Rae, Michelle Lago Mármol, y experto en, como dijo Alejandra, en temas de planificación estratégica en China-Argentina, miembro de la Cámara, con diversa y profusa actividad en la materia. Así que el tema, como dije, para los que están escuchándonos, tiene un título muy amplio: contratos claves para la pyme que inician sus negocios en China, y esperamos, bueno, solamente escucharlos. ¿Empieza Jack? Bueno, arranco. Antes que nada, muy contento, muy agradecido de haber sido invitados a esta charla. Es un orgullo personal porque mi bisabuelo fue Jack de Molina, uno de los fundadores del colegio de la ciudad, al cual yo no soy miembro. Igual es un orgullo. No te dejamos salir. No. Error de tu parte. Vamos, ya lo entendí. Vamos a tratar de hacerlo más divertida, dinámica y no una suerte de clase de derecho comparado chino-argentino, que sería muy aburrido y además yo lo haría muy mal porque no tengo la capacidad para hacerlo. Así que les vamos a contar anécdotas y algunos datos concretos y precisos de cuestiones que les conviene tener en consideración al momento de hacer negocios, contratos con China. Bueno, y nos vamos a ir intercalando para hacerlo más dinámico. ¿Qué opinan? Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Capaz que la computadora allá, ¿no? Ahí. Ahí estamos bien. Bueno, la idea es, como bien decía Jax, ¿no? Tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y lo que yo quería empezar contando un poco es, a veces pensamos que hacer negocios con China está en China, ¿no? Y que es muy distinto. Y si bien sí, claro, creo que durante el curso de la charla vamos a ver muchas particularidades que tenemos que tener presentes, tanto de la norma como de esa regla no escrita, está bueno entender un poquito que hay regla en China, que está la ley, y que tenemos esa base legal para ir a ver y para empezar. Por ejemplo, en la parte de contratos tenemos la ley de contratos, el Código Civil, el Código de Comercio. No vamos a ir a fondo, ¿no? Cada esto se nos sería eterno, pero es un poquito para que tengamos idea que está eso. En la parte corporativa tenemos la ley de sociedades. En la parte de inversiones, vamos a invertir en China, la ley de inversión extranjera, ver si la inversión está permitida, si es una actividad permitida, si es una actividad restringida o prohibida, y según eso ver cómo lo tenemos que encarar. En la parte de propiedad intelectual, que después íbamos a ir un poquito más en detalle, es súper importante con China, tenemos la ley de marcas, tenemos la ley de patentes, y si bien acá vamos a ver particularidades, también hay cosas en común que son temas muy importantes. Por otro lado, en la parte de trabajo tenemos la parte como federal en China, que es la ley de trabajo, y después cada provincia se rige con su ley de contrato de trabajo, que tiene sus particularidades. La parte fiscal, y la parte como más importante acá para ver es convenios y tratados, en la parte de comercio internacional, ¿no? Si estamos haciendo negocios con China, con nuestra empresa de Argentina, y tenemos que hacer un contrato, ¿qué convenios tenemos en común? Tenemos muchos instrumentos internacionales de lo que es China como Argentina, son miembros, son parte. Uno muy importante, el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías, la Convención de las Naciones Unidas.
Jax va a hablar un poquito más de esto, pero la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales. Ambos países son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL. Los dos son parte de la Comisión de UNCITRAL y los principios UNIDROIT. Entonces, si estamos teniendo un contrato, está bueno saber que lo podemos regir por estos convenios, ¿no? En la parte de marcas, si bien después vamos a ir en detalle que hay algunas diferencias y particularidades importantes para tener en cuenta, China hace mucho que regula fuerte la propiedad intelectual. Y tanto en la parte del Convenio de París, ambos países son miembros, el Acuerdo de Niza sobre la clasificación de los productos y servicios, ambos son miembros, lo que lo hace mucho más simple al momento de querer registrar una marca o de querer proteger mi propiedad intelectual allá. Lo mismo para otros tipos de propiedad intelectual, como obras literarias o el derecho de autor. Yo creo que lo importante de esto es no ir al detalle, sino entender esto, ¿no? Que tenemos la ley en China, que es esta base legal, y que al momento de contratar, de hacer negocios con China, tenemos un fuerte instrumento, ¿no? Para poder apoyarnos en eso. Y después, como decía al principio, ¿no? A veces pensamos que es muy distinto y hay muchas cosas que tenemos regulaciones parecidas. Cuando estamos hablando de contratos, algo súper importante es cómo se forma el contrato. Y vemos que en los tres casos, tanto en China como en Argentina, como en la ley internacional, en todos los casos se da, el perfeccionamiento de ese contrato se da con la aceptación de la oferta. Y así como esta base tan importante, hay muchas otras que también vamos a encontrar en común. Ahora, ahí hablamos un poco de las cosas que tenemos en común. Jax nos va a contar un poco cómo es, ¿no? Contratar con China y estas diferencias o particularidades que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la pregunta es por qué es diferente contratar con China. A ver, yo no creo que a nadie se le plantee esto, si digamos al momento de hacer un contrato con Uruguay, con Estados Unidos, incluso con legislaciones que parecen ser muy diferentes a la Argentina. No sé si hay gente que hablaría de por qué es diferente hacer un contrato entre tal y cual contraparte, ¿no? Nacional. Hacer un contrato con China es verdaderamente muy diferente y hay múltiples factores. Un factor, sin duda, es que estamos en las antípodas del mundo. Por ejemplo, yo ahora estoy con un tema, con una negociación, y arranco todos los días muy temprano a la mañana y termino todos los días muy tarde a la noche. Y por ahí durante el día estoy paviando, esperando que se tomen las decisiones. Entonces, esa es una cuestión, por supuesto, muy relevante. Otra cuestión muy relevante es el tema idiomático. Si hubiéramos tenido esta charla a principios de los 2000, el tema hubiera sido mucho más severo. Todas las negociaciones con intérpretes, y en esa interpretación se pierde mucho. Es muy difícil hablar sobre cuestiones contractuales precisas cuando uno cuando tiene un intermediario que incluso a lo mejor no conoce la industria o el negocio ¿no? Entonces por ahí traduce mal, si uno quiere decir mineral de hierro y el tipo no lo puede traducir, digamos, directamente. Entonces esa es una barrera muy importante. Nosotros cuando empezamos a trabajar con una empresa de telecomunicaciones muy importante China, nos dieron una auditoría a ver cómo estaban parados, esto fue en 2006, 2007, hicimos una auditoría y se la presentamos al representante de la Argentina y nos dijo en un inglés muy rudimentario, "Don't come here looking for trouble". Y nosotros no estábamos buscando ningún problema, pero lo tenían, nosotros se lo estábamos exhibiendo, ¿no? Y entonces esa cosa más jerárquica de si me encontraste el problema a mí, después tengo un quilombo yo. Bueno, entonces esto es una cosa que se fue modificando con el tiempo. Hoy en día diría que todos nuestros clientes tienen personas que hablan perfecto inglés o que hablan perfecto español. Sin embargo, sigue siendo un tema muy relevante. Pero más allá del tema idiomático, hay un contexto que hay que entender, que es el tema de la cultura china. La cultura china es una cultura milenaria y muy diferente a la nuestra. Por supuesto, para gobernar a 1000 y pico, 1400 o lo que fuera, millones de personas, se necesita un orden jerárquico muy importante. Las decisiones son 100% verticales.
Hay veces que uno piensa que una negociación, supongamos, va lento, y en realidad no es que la negociación vaya lento, sino que en realidad lo que es todo un viaje del tema, un viaje del asunto a las esferas más altas. Me dirían, en todas las compañías pasa eso, por supuesto. Lo que yo estoy diciendo de esto es que se acentúa aún más el tema de la jerarquía. Y los funcionarios intermedios y bajos cumplen órdenes y llevan y traen, ¿no? Pero a lo mejor no van a tomar la decisión. Y esto muchas veces choca a nivel negocial porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Al extremo de que muchas veces pensamos que llegamos a un acuerdo, nuestros clientes piensan que llegan a un acuerdo, y cuando se va a firmar, esto a lo mejor responde a otra cosa, cultural también, de negociación, y donde la negociación no está mal vista, el regateo no está mal visto, de hecho está bien visto, y cuando se llega a firmar el documento, dicen, no, pero yo tengo una cosa más que discutir sobre el precio, pero como el precio es lo primero que habíamos acordado, entonces, ¿cómo me vas a abrir esto? Y para lo que a nosotros nos parecería escandaloso que nos abran la negociación al momento que estamos con el presidente de la compañía para firmar y demás, a ellos les parece completamente normal y aceptable. Además del tema de la jerarquía, que es un tema muy confuciano, digamos, de raíz china, está el tema de la armonía en los contratos. Todos sabemos que un contrato bueno es un contrato en el que las dos partes sienten que perdieron un poco, ¿no? O que las dos partes se sienten que ganaron. Bueno, en China eso se profundiza aún más. Y un contrato incumplible, digamos, donde uno tiene toda la ventaja, no sirve. Tengo una anécdota que esto lo pinta de cuerpo entero, que es muy interesante, que es nosotros trabajando para una compañía minera, en un momento tuvieron un paro con corte de caminos y demás, muy violento y muy bravo, y en el marco de todo eso, el secretario general del gremio apareció en la radio. El secretario general del gremio es un empleado de la empresa minera, digamos, con a la vez el cargo de secretario general regional, ¿no? De la división de ahí. Y apareció en la radio diciendo que los chinos eran unos sucios y que te mataban y te hacían pagar la bala y todas creencias, ¿no? Ancestrales sobre cómo son los chinos, una cantidad de barbaridades. Y entonces la compañía, obviamente disgustada, porque además todos los funcionarios eran funcionarios chinos, ¿no? Y no habían matado a nadie, se bañaban todos los días, me pidieron a mí que haga una acción de exclusión de tutela sindical. Básicamente va a poderlo despedir, pues si no, vos a un funcionario sindical no lo puedes despedir. Entonces, era un juicio súper fácil, porque teníamos la grabación de lo que el tipo había dicho en la radio, que incluso era mucho peor que lo que estoy reproduciendo acá. Bueno, fue la solución de posiciones, o alguna de las pruebas, y él reconoció todo lo que había dicho. Y entonces dijimos, bueno, ganamos el juicio, digamos, ya está. Entonces lo comunicamos, y el gerente general de la compañía nos dijo, no, ahora perdónenlo. No sigan el juicio, no ganen, lo excusan y lo echen. Ahora perdónenlo. Y yo dije, no, es como estar ganando un partido de fútbol y que te digan, ahora déjate de ganar, ¿no? Entonces, incluso después de discutir, el tipo me explicó, un gerente general de una empresa mía que fue extraordinario, del cual yo aprendí muchísimo, me explicó, debemos tener cierta armonía con el gremio. Ellos no nos pueden a nosotros cortar los caminos, impedir el ingreso, parar todo, y nosotros tampoco los podemos aplastar a ellos. Tiene que haber armonía para que esto funcione. Bueno, se dio así. De ahí en adelante éramos íntimos amigos del gremio, negociábamos todo tomando café, matándonos de risa, o sea, eso que pareció un gesto teórico resultó ser una conveniencia estratégica muy significativa. Y después otro tema muy importante al momento de negociar contratos, estamos en la previa, ¿no? Después ya llegaremos a las cuestiones del contrato en sí mismo, es el tema de la confianza interpersonal en China. Un contrato, acá también hay una anécdota, cuando nosotros empezamos a trabajar con empresas chinas nos llamó la atención que perdían los contratos. Tenían que hacer este juicio y bueno, pasame el contrato, te paso el scan. No, pero pasame el contrato. No contrato. Nosotros no sabemos dónde está. No había una cultura, nosotros notamos que no había una cultura de un archivo, ¿no? Perfectamente llevado con todos los contratos de la compañía. Algunos contratos muy importantes y que nunca aparecían. No lo usen en contra de mis clientes, ¿no? Eso ya cambió. Pero eso tiene una raíz, que no es una cuestión de descuido, porque por supuesto son algunas de las empresas más grandes del mundo de las que estamos hablando. Entonces no es una cuestión de que son tontos y pierden los contratos, es de
¿qué valor le dan al contrato? El valor se lo dan a la palabra dada, y el contrato es una ayuda a memoria, que de hecho después si lo quieren renegociar, lo van a renegociar no solo antes de firmarlo, sino 50 veces durante la vigencia del contrato también, ¿no? Pero ahí donde lo que verdaderamente pesa es la confianza interpersonal. Y los que tenemos experiencia con chinos sabemos que eso incluso para nosotros a veces se vuelve muy incómodo, porque es conocer a la familia, invitarlo a comer a tu casa un sábado, que le lleven un regalito a tu hija, y uno diría, no, yo el viernes a la tarde terminé, el fin de semana me la paso con los míos. Bueno, a veces hay que hacer ese esfuerzo adicional porque está muy arraigado en la cultura esta relación personal. Al punto del tema de tomar alcohol, ¿no? del cambay, de brindar, no sé quiénes están familiarizados, que básicamente hay una costumbre de brindar y hacer fondo blanco, y entonces a lo mejor el jefe brinda y uno va. Esto me pasó una vez también en China con mi socio, con Esteban Micheli. Nos sentaron a una mesa, eran 10, y uno se paró y tomó una copita de baijiu, que es un licor de cereal fuertísimo, brindó por los amigos argentinos, bueno, todos tomamos, fondo blanco. Después otro, y ahí dije, bueno, esto viene mal, son 10 y van a brindar los 10, o sea, me van a matar. Y literal, me mataron, terminé totalmente mamado. Pero eso está bien visto, digamos, desde la perspectiva de ellos. Si vos salís con un cliente acá o en Estados Unidos y el tipo se emborracha, es una vergüenza. Allá no. Está bien, justamente vos te entregaste a la situación y lo que fuera. Creo que bastante conveniente. Bueno, el estilo de negociación chino también a veces nos resulta difícil, porque es un estilo ambiguo. Muchas veces no te dicen no, o sí. Te dicen no sé, y por ahí es un no. Y entonces uno tarda en llegar a entender, o te dice, no, esta cláusula no la quiero por tal motivo. Y el motivo es otro. Está buscando la cuestión polite para expresarlo, y no necesariamente el motivo real. Creo que alguien está muteando. Gabriela. Pero lo puedo mutear. Puedes mutear a todos, ¿verdad? Bueno, y bueno, todas estas cuestiones que parecen genéricas al momento de trabajar con clientes chinos son realmente importantes. Parecieran detalles, pero son lo que hace la diferencia. A lo mejor poder, por ejemplo, no impacientarse. Te dicen, no sé esto, lo otro, ya que tenía que un poco seguir el juego ese. Agus. Bueno, creo que un poquito complementar lo que decía Jax, ¿no? Como tres cosas importantes. En el tema de la negociación coincido totalmente. La negociación con China es mucho más indirecta. Por ahí nosotros como que en Argentina estamos acostumbrados a una negociación más directa, eficiente, y allá lleva su tiempo. Y no quiere decir que la negociación venga mal, como bien decía Jax. O sea, a veces realmente es esta cuestión del orden jerárquico, que bueno, que vos estás hablando ahora, se va a trasladar más arriba y más arriba, entonces lleva su tiempo. Y lo que mencionaba recién Jax de que no dicen que no, es totalmente así. Y a veces su forma de decir que no es decirte algo que es casi imposible de cumplir, pero es muy raro que te digan el no así directo. Después del tipo de negociación, dos otras diferencias que me parece que está importante mencionar es diferencias culturales, y por aquí contar algunos ejemplos. Hay muchas, ¿no? Diferencias culturales, pero algo así como básico, que seguro que ya lo escucharon bastante si fueron así a seminarios con China, es el tema de los regalos. ¿Qué regalos están bien vistos? ¿Qué regalos no? Y por ahí uno piensa que es más mito, pero no nos pasó en el estudio. Un caso de un acuerdo agropecuario que teníamos que ir a negociar con China, y vino una delegación de México, mis socios son mexicanos, y trajeron como unos abrecartas de plata en unas cajas súper lindas. Pero me acuerdo de mi socio Barito que decía, creo que no es buena idea, objeto cortopunzante no está bien visto. No, pero esto es de Michoacán y es algo tradicional. Y bueno, lo llevaron, y en medio de la negociación, cuando lo entregaron, fue un tema, ¿no?
como que lo vieron mal, se estaba por romper el acuerdo, tuvimos que explicar, salió todo bien, pero llevó su explicación. Entonces entender eso, y de hecho hasta el día de hoy nos pasa por ahí en el estudio que antes de hacer un regalo preguntamos a algunos de nuestros compañeros locales, corresponde, ¿no? Porque a veces para esa ocasión no corresponde, relojes no está bien visto, flores a veces sí, a veces no, qué color, o sea, son muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Y después aquí otra cosita, tener en cuenta que las lógicas son distintas, la verdad. Y por ahí no pensar que algo es obvio o darlo por sentado, sino tratar de ser lo más específico posible. Tengo varios casos, pero siempre cuento un caso, un caso súper viejo de los 60, pero muy emblemático y que muestra perfecto lo que tenemos por acá, ¿no? Era un caso de distribución de zapatos, se estaba negociando un contrato, negocian con la empresa en China, van, vienen, terminan de negociar los tipos de zapatos, piden muestras, mandan las muestras para ahorrar el envío, para ahorrar de todo, solo zapato izquierdo, perfecto. Se corrobora que estaba todo bien, cuando piden los zapatos y llega la orden final, eran solo zapatos izquierdos. Pero ¿cómo saber los zapatos izquierdos? O sea, no tiene sentido. Ah, yo no sé si tiene sentido. Por ahí cositas más del día a día, no hace mucho, pero con una maquinaria de España también. Se termina de negociar, llega y le faltaban los accesorios. No se podía usar sin los accesorios. Pero no la puedo, bueno, yo no sé si la puedo usar o no sin los accesorios. No me pediste los accesorios. Entonces, como tratar de ser muy específicos y entender eso, ¿no? Que por ahí lo que para nosotros es sentido común, no es para ellos también. Ok. Y ahora, relaciones contractuales. Creo que aquí viene Jax de nuevo. A ver, ahí estamos. Bueno, complementando lo que decía Agus sobre los regalos, a nosotros también nos pasó una vez, invitamos al campo al gerente general y al subgerente general y alguna otra gente de una empresa muy importante, y entonces dijimos, bueno, en el campo le vamos a regalar algo bien gaucho, ¿no? Y le compramos unos facones. Y mi padre, creo que Juan Martín lo conociste, no Enrique, sino mi padre, y mucho más culto que yo, por supuesto, me dijo, no sé, pero me hace ruido, fíjate el tema, me hace ruido el tema de regalar cuchillos. Y entonces googleamos, ¿no? Esto fue en 2005, bueno, llegamos a la conclusión de que sí, hubiera sido espantoso, llegamos a tiempo, regalamos unas boleadoras igual de violentas, pero nadie se dio. No entendí. Bueno, hablando de los contratos acá, obviamente entre Argentina y China hay todo tipo de contratos. Voy a partir un poco de nuestra experiencia personal, de lo que son los contratos con contrapartes chinas y contrapartes argentinas, no los contratos que hace una compañía argentina, una compañía china en la Argentina que hace todo tipo de contratos como cualquier empresa, ¿no? Pero entonces en el estudio identificamos que principalmente, por supuesto, está la importación de bienes, que diría que es lo que más hay, no necesariamente se busca demasiado asesoramiento en eso. Después la prestación de servicios tecnológicos, de transferencia de tecnología y de know-how, y los acuerdos asociativos, esos joint ventures entre empresas extranjeras que vienen a hacer algún negocio, empresas chinas que vienen a hacer algún negocio en conjunto con una empresa argentina. En cuanto al tema compra-venta internacional de mercaderías, uno de los puntos muy importantes es detallar muy específicamente el objeto del producto, como decía Agustina, lo de los zapatos, es súper exagerado, es un caso, pero con algo menos relevante, como no tener el zapato derecho, pero pasa muchísimo, ¿no? El tema de la redacción correcta del anexo. Por supuesto, el tema de las condiciones del Incoterm y demás, y un tema que hubo muy sensible, que esperemos que no vuelva, era el tema de la imposibilidad de pago. Entonces era posible ver cómo se va a manejar la situación en caso de que la empresa argentina no pueda pagar el precio del contrato por las restricciones cambiarias que hubieron en el pasado. Y un tema que no sé si es exclusivo de China, pero que es muy importante y sí pasa mucho en China, nosotros hemos tenido varios casos y de gran envergadura, es hacer mucho cuidado con el fraude.
pareciera, no es tan sofisticado, no es un hacker que se mete, interrumpe la transferencia y demás. Nosotros hemos tenido un caso que fue por más o menos $3 millones, donde lo que hicieron fue meterse en el medio de la empresa argentina y la empresa china, una persona con un mail, y ponía, supongamos, Jack y Agustina, y él en el medio escribía para un lado y escribía para el otro. Si te metías adentro del mail, veías que no era la extensión del mail correcta, pero nadie se metió. La gente fue confiando, redactaba de una forma similar, y solamente falseó algo, o sea, solamente dijo algo que no era lo que las partes se querían decir entre ellas, cuando tuvo que decir la cuenta donde había que transferir. Y ahí el que pagó mal, básicamente. Por había sido una empresa argentina, para mis intereses. El tema de licencia, de contrato de transferencia de tecnología, know-how y demás, bueno, estar seguro que quien las va a brindar tiene la posibilidad de hacerlo desde China y puede registrar esa transferencia de tecnología hacia el exterior. No toda la tecnología china es libremente transferible al exterior. Podría haber después un problema en eso. Y después, en cuanto a los contratos asociativos o joint ventures, hay un tema que es muy relevante, que no es exclusivo de las empresas chinas, pero lo traigo, que es la acreditación de antecedentes técnicos y económicos financieros. Si una sociedad china, supongamos, se registra en la Argentina como una subsidiaria, una sociedad anónima independiente, en consecuencia escribe un 123 y después constituye una sociedad argentina, esa sociedad argentina, al ser una persona jurídica independiente de su casa matriz, no puede aprovecharse de los antecedentes técnicos y económicos financieros si se presenta en una licitación pública. A lo mejor en el ámbito privado puede convencerlo, sí, somos el mismo grupo y demás, pero en una licitación pública, para poder acreditar los antecedentes, tiene que ser la misma persona que está acreditando los antecedentes. Entonces, el consejo para cuando son obras de infraestructura y demás, es que la persona jurídica del exterior se registre como un 118, o sea, como una sucursal en Argentina. De esa manera puede trasladar todos sus antecedentes de todo tipo. Con, además, el gran beneficio de que ahora el IGJ es una maravilla, podemos escribir un 118 y que sirva como 123, puede ser una sucursal. Antes vos querías antes podías tener una sucursal y querías tener una sociedad local, tenías que escribir un 123 de la misma sociedad. Ahora, bueno, escribís un 118, que es lo que estamos haciendo nosotros, escribís solo 118 porque puede funcionar como sucursal y puede funcionar como accionista de sociedad extranjera. Bueno, antes de pasar a este tema, lo que mencionaba Jax de esos casos, ¿no? De que por ahí no es un fraude tan sofisticado, exacto, pero nos ha pasado ese mismo caso, de que con un mail un poquito distinto, siga la negociación y después la transferencia se haga a otra cuenta de banco. Nosotros lo que empezamos a hacer es que en todos los contratos, como una cláusula que casi que era un sí o sí, poníamos una cláusula que define la cuenta de banco. Esta va a ser la cuenta de banco a la que hay que transferir. Si hay algún cambio, se notifica WeChat y se confirma por teléfono, como hacer algo así para evitar, ¿no?, que llegue a pasar eso. Bueno, mencionaba Jax que uno de los casos como más comunes que se dan de relaciones contractuales con China es este tema de asociaciones estratégicas o joint venture. Yo acá lo que les quería contar un poco es algunas ventajas que tiene si vamos a entrar en este tipo de relación contractual con una empresa en China, hacerlo a través de una empresa en Hong Kong, o sea, constituir una sociedad en Hong Kong y que sea esa empresa en Hong Kong la que se asocie con esta empresa en China, ¿no? Para eso un poquito contarles un poco de algunas ventajas particulares que tiene Hong Kong en su relación con China. Hong Kong tiene algo muy particular con China y es este régimen de un país, dos sistemas. Entonces, Hong Kong es parte de China, es una ciudad de China, pero tiene la particularidad de que tiene un sistema legal independiente y un sistema fiscal independiente. Entonces, China confía en Hong Kong, lo conoce, lo entiende. De hecho, pasa mucho que empresas chinas tienen una subsidiaria en Hong Kong y a veces es parte del contrato también. Entonces, confía en su legislación, confía en su sistema.
pero para nosotros también es un sistema mucho más confiable, internacional, amigable, que puede ser como ese puente, ¿no?, entre Argentina y China. Tiene una de las economías más libres del mundo, y esto ¿por qué lo menciono? Porque en China la entrada y salida de capital es bastante engorroso. En cambio en Hong Kong no, la entrada y salida de capital es 100% libre, y entre Hong Kong y China hay una particularidad, que es entrada y salida de capitales sí es más fácil. Entonces vos podés hacer ese paso de China a Hong Kong más fácil, y después de Hong Kong a Argentina o a donde necesites. Bueno, la ubicación geográfica son vecinos. Y el tema del Estado de Derecho. Hong Kong tiene un Estado de Derecho súper robusto, se basa en common law, previsible, y tiene este entorno multicultural y bilingüe que nos hace como por ahí mucho más fácil esta negociación, ¿no? Eso por un lado. Y después dos de las cosas como más, de estas ventajas que les decía, dos de las que me parecen más importantes es el sistema fiscal. Tiene un sistema fiscal súper simple, competitivo. Solo tiene 3 impuestos, en Hong Kong solo aplican 3 impuestos directos, y nosotros como empresa lo único que nos aplica es el impuesto a las ganancias. No hay después impuesto al IVA, impuesto a la repatriación de capitales, impuesto al pago de dividendos. Y después, si de repente pasa a ser realmente una opción lo de constituir una sociedad, es muy simple constituirla también. Los pasos, los tiempos, los requisitos. Entonces, la verdad que tenerlo como opción, si el tipo de contrato que voy a hacer con China lo amerita, está bueno tenerlo como opción y entender, ¿no?, las ventajas que conlleva. No está pasando, pero... ¿Puedes pasar vos, verdad? Ahí está. Senado, que sigue. No, más. Y la que sigue, que creo que es la de ella. Aquí está. Otra vez. Creo que sigo ya. Entre cosas importantes, ¿no?, a la hora de contratar con China. Esto por ahí es un poquito el previo, ya vamos a entrar más a lo que es el contrato en sí, las cláusulas y todo. Previo a contratar con China, por ahí está bueno tomar algunas precauciones. Y entre esas, la verificación de la contraparte. Vamos a contratar con China, vamos a empezar a negociar con ellos. Tenemos 2 tipos de verificaciones que generalmente recomendamos o podemos hacer. Una verificación o auditoría legal sería como una auditoría corporativa, ¿no?, de la sociedad. Entender la estructura corporativa de la sociedad, desde cuándo está constituida, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus directores. Entender también o conocer si tiene los permisos que tiene que tener, las licencias que tiene que tener. No sé, vamos a comprar bienes, nos van a exportar, ¿tiene licencia de exportación? No. Entonces parte de esta auditoría es pedir todo esto. Y acá siempre decimos como bandera roja, en varios de estos, pueden salir de esta auditoría en varios de estos puntos. Por ejemplo, pido, ¿no?, sí, que nos mande la licencia de exportación, o dicen que tienen ISO 9001, que nos compartan la certificación, y no nos las quieren compartir. Bandera roja porque en general es algo que cuesta conseguir, y si lo tienen, te lo quieren mostrar y te lo mandan sin problema. Entonces, como parte de esta auditoría está bueno hacer esos pedidos. Otro tipo de auditoría puede ser una auditoría física. Voy a pedir, no sé, algún tipo de tecnología o televisores o cierta cantidad, me dicen que me la pueden hacer en cierto tiempo. Está bueno ir a hacer una auditoría física, conocer la fábrica, tienen la capacidad de producción para hacer eso, cuentan con las maquinarias, qué antigüedad tiene, la cantidad de empleados. Entonces son 2 inspecciones que la verdad que vale la pena hacerlas si vamos a cerrar un contrato con una empresa en China. Ahora sí, el contrato y su estructura. Bueno, lo primero que, digamos, cuando un cliente nos nos dice necesito un contrato de tal o cual cosa, lo primero que uno pregunta es en qué idioma. Por supuesto no, nosotros no podemos hacerlo en chino, hay otros colegas que sí. Los contratos en general están en inglés o en español, pero muchas veces
en los dos idiomas, y muchas veces están en chino y en el siguiente idioma con una técnica muy inconveniente, porque estamos acostumbrados a cuando vemos un contrato en dos idiomas, en general tener una tabla y tener, ¿no?, una barra que divide un idioma del otro. Muchas veces es costumbre de los chinos escribir una cláusula en el idioma y después la traducción, el idioma y la traducción, que es bastante complejo para entenderlo y demás. Pero en general es conveniente tener los contratos en los dos idiomas, por supuesto con una cláusula de idioma prevalente, es decir, en caso de discrepancia que valga el español, supongamos si es que el abogado es un abogado que habla español, pero es conveniente para acelerar los procedimientos, digamos que las modificaciones sean modificaciones pequeñas, ¿no?, y que ya se puedan ver notoriamente. El tema de los requisitos de la validez de los contratos en China, el idioma es un tema. Si bien en China se pueden firmar contratos en cualquier idioma, es requisito que las partes que lo firman comprendan que firmen. Entonces, hay que hacer ese cuidado. Entonces, a lo mejor que esté en los dos idiomas, porque a lo mejor pensamos que tal o cual funcionario apoderado, que no tenemos ni idea quién es, y que se firma este contrato, y después que no nos puedan alegar desconocimiento de la persona que lo firmó. Y acá paso al siguiente tema, que es que los contratos no se firman, o no solamente se firman, a veces se firman, pero lo que es lo más importante es un sello. Las empresas chinas tienen un sello, que es un company shop, que acá lo usamos bueno, lo seguimos usando para los efectos judiciales, es decir, para aclarar el nombre, pero no tiene ningún valor. En cambio, en China es al revés. Ese sello está registrado con el gobierno y es lo que acredita las facultades del firmante. O sea, si el contrato tiene ese sello, presumimos que tiene facultades. No es práctica común las firmas certificadas o facultades certificadas, sino este company shop. Y me ha pasado incluso en convenios de honorarios, de firmar y que me digan, dámelo, yo lo mando y te lo devuelvo con el company shop. Nosotros, mucho no nos dice nada, básicamente, pero es un requisito. Y bueno, y otro tema que puede ser importante es esto que mencionaba antes, que es que hay cierta tecnología, por ejemplo, tecnología militar o de seguridad y demás, que no se puede exportar, que no se puede transferir. Entonces, si se está negociando un contrato que a todas luces es sensible, bueno, empecemos por ahí, porque a lo mejor hacemos todo el camino o firmamos y no tenemos, y la empresa no podía cumplir. No es que no te lo digan, te lo pueden decir, pero me ha pasado de negociar con una empresa que proveía sistemas de seguridad como reconocimiento facial, eso para poner en los colectivos y demás, y en un momento se empezó a negociar con un ente estatal la instalación de una especie de satélite, no comprendo muy bien, para poner en los aeropuertos. Y se avanzó y de repente ellos mismos dijeron, no, esto no lo vamos a poder hacer. Entre esas cláusulas importantes para tener en el contrato, un tema súper importante para proteger para cuando estamos negociando con China o haciendo un contrato con China es el tema de la propiedad intelectual. Si bien al principio decíamos que sí, ¿no?, que China es miembro de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual y todo, hay algunas diferencias que está bueno tener en cuenta o particularidades. La primera es que en China se rige por un principio que es que el que registra primero registra mejor. A diferencia por ahí de Argentina o de Estados Unidos, donde el uso es súper importante, en China el registro prevalece. Entonces, si de repente cuando vamos a querer registrar nuestra marca ya está registrada, desafiar ese registro previo es súper complicado. Tenemos que demostrar mala fe, es costoso, lleva mucho tiempo, la carga de la prueba está de nuestro lado, entonces es difícil, ¿no? También nos pasa a veces que nos dicen, bueno, solo voy a comprar mi producto en China y lo voy a traer a Argentina, donde sí tengo mi marca registrada. Y antes de 2019 en eso, ok, estaba bien, te lo podían llegar a detener en aduanas, pero se liberaba rápido si demostrabas el registro en Argentina. Pero en 2019 hubo un caso
muy importante para el tema de propiedad intelectual y de registro de marca, y reguló el tema de los productos de solo exportación. Entonces vos podés solo manufacturar en China y exportar. Antes era claro que sí. Ahora, aunque solo fabriques y exportes, se puede considerar que estás haciendo un uso comercial de esa marca en China por solo fabricarla. Entonces es bastante más complejo. Nos ha pasado de contenedores detenidos capaz 2 o 3 meses, ir testigos y todo. Por ahí finalmente se libera, hasta ahora en el 100% de los casos logramos liberarlo, pero es tener el contenedor detenido ahí varios meses. Entonces, por ahí si voy a producir mi marca propia en China, si la registramos, por ahí nos ahorramos, ¿no?, un dolor de cabeza después. Perdóname, Agustín, Sí. ¿en la aduana de China o la aduana de acá? No, bueno, por un lado el registro de la marca, ¿no? Con el Departamento de Propiedad Intelectual, registrar la marca. Y algo re importante para China, gracias Cristina, me estoy acordando de ese punto, si ya registré mi marca, intentarlo en aduanas. Súper importante porque al momento por ir a exportar los productos, se van a fijar, ¿no?, si la empresa que lo está exportando es la empresa que lo tiene registrado. Y si no coincide, también es un tema. Entonces ese asiento en aduanas no es nada costoso, y si ya tengo registrada mi marca es un trámite más rápido y sencillo de hacer y súper importante en China. Si por algo no logro, ¿no?, registrar mi marca en China, o porque no se puede, o porque por ahí ahora comercialmente va a ser solo una compra, no me hace tanto sentido, sí o sí regularlo en el contrato. Regular en un anexo que esa marca me pertenece, esté o no esté registrada, imposibilitar al proveedor de registrar esa marca, básicamente que reconozca que esa marca es mía y prohibirle que él la registre, ¿no? Entonces, como de la protección de propiedad intelectual. Bueno, el tema de ley aplicable siempre queda en los contratos al final, ¿no? Negociamos todo, nos rompemos la cabeza con los detalles, y una de las cláusulas que viene puesta en el contrato ahí abajo del modelo que agarramos antes es la de ley aplicable y jurisdicción. Algunos abogados le damos más o menos importancia, y esto con China es particularmente importante. Nos vamos a ver inclinados, por supuesto, si somos abogados argentinos, a decir ley argentina, y por supuesto jurisdicción argentina, porque agarramos el asunto, ¿no? Entonces siempre vamos a, en realidad por otros motivos, pero a lo mejor también por eso queremos poner jurisdicción argentina. Y el tema de la ley aplicable, por supuesto tiene pros y contras. Poner China, los chinos se van a sentir cómodos; poner Argentina, nosotros nos vamos a sentir cómodos, pero tendríamos que ir por otro lado, que es por la posibilidad de ejecución. Entonces, si nosotros tenemos un contrato con ley argentina y lo queremos ejecutar en China, nos vamos a volver locos si esa ley argentina viola el orden público chino, etc. No diría que es imposible de ejecutar, pero va a ser una cosa muy compleja. Por supuesto, poner jurisdicción china, si hay una contraparte argentina, parece imposible, yo tampoco lo recomendaría, pero tampoco recomiendo poner jurisdicción argentina, a pesar de que nos parece muy conveniente y familiar, porque China no tiene tratado con Argentina de reconocimiento de sentencias extranjeras. Entonces, para ejecutar esa sentencia que logramos en Argentina fácilmente con nuestro sistema conocido, después tenemos que ir a ejecutarla en China, porque posiblemente la empresa tenga solo activos allí, y va a ser, ahí sí yo diría, imposible, digamos. Hay una suerte de exequatur. En cambio, si nosotros tenemos un laudo arbitral, China sí es, digamos, parte del Tratado de Reconocimiento de Laudos Arbitrales Extranjeros, y entonces yo lo que diría es poner una ley neutral, que a todo el mundo le sea familiar, un Singapur o inglesa, o alguna ley que a las partes les deje cómodos, y poner un arbitraje también o institucional o ad hoc en algún país neutral. Una pregunta, Jack. Sí. El arbitraje en Hong Kong, ¿es internacional a los efectos de ejecución en China? Entiendo que sí. Sí, de hecho justo eso vamos a hablar ahora un poquito. Por supuesto que es caso a caso, ¿no? Pero coincido con Jax que creo que el método de resolución de controversia recomendado generalmente
para un caso con China es arbitraje. Nos pasa lo mismo en la mayoría de los casos. Y si pensamos en arbitraje internacional, tener en cuenta la opción de Hong Kong y las ventajas particulares que neutrales, internacionales, puede ser Singapur, puede ser China, puede ser Londres, pero acá por ahí un poquito hablar de por qué Hong Kong y qué particularidades tiene si elegimos Hong Kong. Yo creo que la primera es eso, el laudo arbitral es ejecutable en China, y acá una particularidad que tiene Hong Kong, y solo Hong Kong lo tiene con China, es un acuerdo bilateral que firmaron para la toma de medidas cautelares. Entonces, un árbitro, en un arbitraje, un árbitro puede pedir a un juez en China una medida cautelar, sea congelar bienes, un embargo o una medida contra la prueba. Entonces, eso solo lo tiene Hong Kong. Entonces, si vamos a elegir arbitraje, que muchas veces es lo más conveniente, que la sede sea Hong Kong tiene particularmente esa ventaja, además de que Hong Kong es un lugar, la ley arbitral en Hong Kong es muy moderna y la corte en Hong Kong es muy pro arbitraje. Si vos estableciste arbitraje y por ahí te querés salir e ir a la corte, te vuelve a mandar al arbitraje. Toma la ley UNCITRAL, es internacional, amigable, muy fácil conseguir árbitros que hablen inglés. Entonces, la verdad que lo transforma en un lugar que tiene muchas ventajas como sede arbitral si estamos negociando o en un contrato con China. Bueno, pensé que nos quedaba más, se hizo corto hoy. Como reflexión final, a todos los que no hayan ido a China, les recomiendo ir. Estuvimos este año con Javier, ya fuimos varias veces, pero este año fuimos a un estudio de abogados que tenía 18.000 abogados. Una pantalla como esta, donde marcaba todas las transacciones que iban a ocurrir, cantidad de clientes que tenían, una cantidad de información espectacular, es anecdótico, ¿no? Pero una especie de piscina de laguna con peces adentro del piso 50. ¿sí? Quiero decir, Y dos robots que te llevaban a recorrer el estudio. Entonces es muy interesante. Eso, para lo que hace a nuestra profesión, pero como decía el Indio Solari, el futuro ya llegó y está en China, básicamente. Y si uno quiere saber cómo es el mañana, tiene que ir a China. Te vas a Beijing, que debe ser la ciudad más poblada del mundo, una de las más pobladas del mundo, y no hay ruido porque son todos los autos eléctricos. Digamos, es realmente muy interesante y recomendable que conozcan. ¿La podemos responder? Bueno, muchas gracias a los dos. Realmente el instinto es interesante, ¿no? Escuchar experiencias personales vivas de la manera de relacionar dos culturas absolutamente distintas. Yo tuve mi pequeña experiencia también comprando rieles para ferrocarril. No sé por qué. El asunto de los rieles venían en un momento determinado, había que llevarlos subiendo el río para el norte, y un día me llaman por teléfono, el asesor externo, me llaman por teléfono y dicen, che, tenemos un problema, ¿qué pasó? Llegaron 4 barcos. ¿De qué? Y bueno, 4 barcos chinos con rieles. Pero ¿cuánto tenía que venir? No sé, pero los mandaron y acá están. Y los quieren bajar y no quieren cobrar. Se terminó nuestra función, así que no sé cómo terminó. Pero y empecé a tratar de averiguar. No conocía a muchos especialistas, no se me ocurrió que tenía que llamarme a vos. Y bueno, me dio que sí, que era muy común, un poco lo que estaban diciendo ellos, ¿no? A lo mejor no estaría del todo precisado el plazo, el momento de la entrega o alguna cuestión por el estilo. Los tipos lo tenían
y lo mandaron. Y el riesgo de ferrocarril no es decir, bueno, guardar la caja ahí y lo uso mañana, ¿no? Son medio problemáticos. Bueno, esa fue mi experiencia. Y revisando lo que había sido la negociación y quiénes son los que habían hablado con los chinos y demás, y al final la confesión era por propio defecto. Bueno, muy claro lo teníamos, porque un día le decían una cosa, el día siguiente le decían otra, y cuando estaba todo más o menos ok, llegaban a la orden de arriba y que lamentablemente no. Había alguien que operaba ahí en medio de traductor. Fue la negociación más caótica que conozco, y el resultado, Los 3 barcos cargados. no lo sé, no debe haber costado muchísima plata, porque para que te lo cuenta tener un barco parado acá, o habrá una discusión internacional quién lo tenía que pagar, pero como esto era actividad pública, el público está el primer gobierno, siguió que sigue. No sé qué pasó. Bueno, tanto para los que están acá como para los que nos escuchan, no sé dónde están, los expositores están abiertos a alguna pregunta, así que sí. Fáciles, ¿no? Bueno, fáciles. Yo por ahí una pregunta, comentario. A mí me pasó un poco lo mismo. Tenía experiencia trabajando con chinos y este año visité China por primera vez, que para mí fue un cambio fundamental en entenderlos. Estuve en Shanghái, estuve en las oficinas de Nikkei, también en las de Shanghái, impresionado con la misma pantalla esa. Pero lo que me pasa a mí, o siento, y por ahí les pregunto a ustedes, es, para mí hay como 2 chinos con los cuales uno trabaja, ¿no? El que tiene algún roce occidental, digamos, o que estudió, o que salió de China, y el que no. Y en general, por ahí la experiencia en general es que con empresas grandes, con algunas con las que hemos trabajado, trabajamos, hay un tipo que habla un inglés impecable, que adapta sus horarios a los tuyos más o menos para poder hablar con vos, etcétera, y que con ese todo más o menos camina sobre rieles, más allá de que las cuestiones culturales igual están, pero mientras que por ahí tenés el otro que es más imposible de entender. Primero porque habla un inglés malo, y segundo porque tiene como un montón de cosas que por ahí, habiendo oído, algunas las empezás a entender, pero y son como 2 modelos distintos, ¿no? De repente te toca uno o te toca otro, o estás hablando con alguien de la compañía con el que no te entendés y de repente aparece uno que es otro mundo. Sí, comparto 100%. Lo que decimos acá es una generalización. Esto es una generalización. China es un universo inmenso de culturas, de etnias, de formas de ser, de educación, de estatus socioeconómico y demás. La sensación que teníamos nosotros en el estudio era que cuando la empresa era privada, era sofisticada como si fueran que los funcionarios hicieron un máster en Estados Unidos. En cambio, cuando era una empresa pública, a lo mejor hablaban peor idioma y tenían sistemas más jerárquicos que meritocráticos para ocupar las posiciones que ocupaban. Esa era una generalización que teníamos hecha hace tiempo. Yo creo que eso de alguna manera a lo mejor se mantiene, y además hay muchas cosas más, digamos, el tema de el fabricante que hace tornillos y que vende un poquitito para el exterior no tiene mucho interés en aprender, en saber y demás, sin embargo hace negocios, entonces por ahí te lo topás. En cambio, empresas de telecomunicaciones gigantes que ya o de cualquier índole que están apuntadas a eso, ¿no? Yo creo que hay algo que también ha habido una evolución. Recordémonos que la Organización Mundial de Comercio, China entra en el año 2000, si no me equivoco. Entonces también hay una evolución en cómo tratan los negocios los chinos. Antes los abogados prácticamente no participábamos, o sea, no estaban acostumbrados a consultar un estudio jurídico los chinos. Y en lo que vos decías, Jacques, de la empresa pública y la privada, también la empresa pública es del Estado chino, y esto es así, blanco y blanco, ¿no? No había otra opción. No sé si están de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo y creo que China evoluciona en un montón de sentidos. Entonces, por ahí muchos casos que decíamos
por ahí son casos de hace 20 años y la China de hace 20 años está lejos de ser la China de ahora. Entonces, hay de todo, es difícil generalizar, uno trata de decir como el común, pero creo que en general, no sé si también te pasa, en general el chino está mucho más internacionalizado, pero más acostumbrado a la cultura de este lado, más flexible en un montón de cosas. Entonces, China cambia muchísimo, vos vas a una ciudad un año y volvés en 5 y es otra ciudad que prácticamente no existía cuando fuiste hace 5 años. Y así también cambia, o sea, ese crecimiento o ese cambio se produce en todo, inclusive cultural y todo. Entonces, la verdad que hay un abismo de diferencia años atrás a ahora. Bueno, había una generación que si era bilingüe sabía ruso. Y ahora todos ya hablan inglés, tienen máster. Ayer vino una delegación china, vino a la cámara, la asistente era una chica que había estudiado hacía en Londres. Que muchos se van a estudiar afuera, sí. Sí, tal cual. ¿Hay buena universidad ahí? En China o en Hong Kong, muy buenas universidades. Sí, En Hong Kong hay, creo que 5 de las universidades de Hong Kong están rankeadas entre las mejores de la 100. Pero un abogado chino de Hong Kong en el mundo es un tipo. Hay dos universidades que son como Harvard. Sí. Una en Tsinghua y otra es la Universidad de Beijing. Ahora los chinos que iban a Estados Unidos dejan de ir Y se quedan. y se quedan en China. La universidad es totalmente meritocrática, no sé si totalmente, pero muy meritocrática. En consecuencia, las universidades públicas que necesitan mérito para acceder, a lo mejor si vos sos un bruto, pero tu padre tiene mucho dinero, te vas a Harvard. Pero si vos realmente sos un buen estudiante, podés ir a la universidad pública china, que está muy bien considerada. Y una cosa también muy importante es la mirada que tenemos como occidentales sobre China, sesgada, a lo mejor por el supermercadista chino, por prejuicios o por lo que fuera, y entender que nos sacan 10.000 vueltas, ¿no? en muchísimos aspectos, y que ellos se miran a sí mismos como el centro del mundo, y que nosotros somos unos latinoamericanos mugrientos que no entendemos nada de nada. Ellos preguntaban, digamos, ¿hay alguna universidad en Argentina? O sea, ellos, hay que mirarlos como con los ojos de hoy, ¿no? Es decir, del año 2025, que son los chinos hoy. El público que está al otro lado, ¿cómo pregunta? No sé, está María, tenemos a María Celia, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. María Celia, Está muteada. Pero no sé si te escuchan, tienes que usar el micrófono para que. Ahí está hablando, ahí va a hablar. Sí, María Celia, ¿estás escuchando ahí? Sí, sí, se está acercando a la... Estoy escuchando con muchísimo interés y absolutamente todo. Es más, me regocijé cuando vi que los instrumentos de UNIDROIT y UNCITRAL son de uso familiar en China. Esto me parece que es una gran ventaja para todos los que hacen negocios, por cuanto nosotros también estamos familiarizados con esas normativas. Pero me pensaba que de cualquier manera hay un gran abismo de conocimiento entre unos y otros, y que estaría bueno que reuniones como estas o más, digamos, tal vez de mayor extensión u orden o organización en universidades debería ser un paso importante para avanzar, pero no advierto yo, que sea de mi conocimiento, que haya mucho progreso en este sentido. Pareciera que debemos trabajar en respecto de ese tema. Sí, comparto que hay que profundizar los lazos con China y el conocimiento mutuo que tenemos. Una herramienta que está a disposición es la Cámara Argentina-China de Comercio. Acá está su directora ejecutiva, brillante, que no para de hacer capacitaciones, eventos y demás. Es un muy buen lugar para interiorizarse y conocer. Perfecto, entonces tengamos presente los distintos ámbitos en que se pueden
hacer vínculos orientados justamente a que nos familiaricemos con los sistemas chinos, ¿no? Hay una característica que me parece interesante. Hablando, el otro día estuve en el encuentro de abogados de IDEA, que invitamos a Maqueda, y ahora Maqueda, después de 22 años de nunca hablar, está hablando por todo lo que no habló. Sí, llama la atención. Muy bien, realmente muy bien, porque se dedica al tema Estado de Derecho e instituciones, pero me contaba que había estado en China, la corte nuestra había sido invitada por la corte de China. La primera diferencia es que cuando él fue eran 130 jueces en la corte, hoy creo que son 200 y pico, casi 300, pero cuando él les preguntó, bueno, ¿cómo es el sistema del control de constitucionalidad? Y el miembro de la corte de China le dijo, no, acá la asamblea, todo lo que dice está bien. Entonces, creo que para la relación entre privados, el tema de la justicia es un ámbito correcto. Para la relación con lo público, creo que ahí se aplica mucho más lo del laudo arbitral, ¿no? que decían. Yo quiero agregar que, bueno, un poco dije de organizar esta reunión como miembro de la Comisión de Derecho Comercial y miembro de la Comisión Directiva de la Cámara, porque siempre tengo la idea como docente universitaria que la universidad tiene que acompañar un proyecto de país. Un proyecto de país, la universidad tendría que formar abogados que también pueden ser penalistas, dedicarse a derecho de familia, pero ¿qué abogado en la facultad sabe cómo exportar? Y la exportación es la base de la riqueza de las naciones. Entonces, yo siempre digo que, sobre todo los profesores como somos Juan Martín y yo del Departamento Económico Empresarial, tenemos que, digamos, apoyar todas estas cosas que sirvan para que la Argentina se abra al mundo, como una idea. Y la universidad tiene que acompañar, y acá el Colegio de Abogados, todas estas actividades que hacen que la Argentina crezca. Entonces, bueno, bienvenido, que lo podemos hacer. A mí me parece súper interesante, yo misma como miembro de la Cámara uno siempre aprende cosas nuevas. Así que propongo que sigamos tendiendo lazos y sigamos realizando estas actividades como propone María Celia desde allá, desde el Zoom, porque creo que nos va a beneficiar a todos. Así que les agradezco muchísimo, Martín, nuestro presidente, que hayan participado tan desinteresadamente de esta reunión. Gracias por la invitación, gracias por la iniciativa. Coincido que siempre hace falta más, ¿no? Más conocimiento y todo. Y gracias por la iniciativa de la Cámara y a vos, Cristina, por la invitación. No, Todo esto me Yo no sabía que era desinteresado. Vamos a parar el taxi. Ahora hay un almuerzo que Cristina va a Yo normalmente. Hoy no compraste sanguchitos. Bueno, los sanguchitos. Cuando nos reunimos nosotros, Comemos siempre sanguchitos, amiga. nos invitan a los sanguchitos. Hoy, como se esperaba mucha gente, se ve que no. El sistema de provisión no hay presupuesto. Son las cosas que pasan. Bueno, me reitero, gracias a ustedes dos, esa se mentira con la organización. Creo que la Comisión de Derecho Comercial, como digo siempre, sin sobreactuar y proponiendo actividades que nos resulten primero agradables, además de útiles, va a tratar de seguir estando en contacto con los temas jurídicos, como ocurre siempre, pero también con lo que en este caso quedó claro, que es la gran amplitud que tiene el ejercicio de la abogacía. Creo y recuerdo a nuestros padres de alguna manera, la abogacía es la profesión más libre del mundo, porque efectivamente uno hace lo que quiere, desde tomar el asunto hasta ver cómo lo maneja, después entenderá las consecuencias como cualquier mortal, pero la libertad en ese sentido es absoluta y tenemos que priorizarla y mantenerla, y entre otras cosas esa libertad se puede tener cuando uno conoce. Pues si uno no conoce,
quedando supeditado a otros o teniendo responsabilidades. Y conocernos, conocer cómo actúa el enfrente, creo que es la base para poder ejercer con eficiencia esa libertad. Por ejemplo, yo no dudo que mucha gente que negocia con los chinos, y a lo mejor con los chinos más rudimentarios, que también negocian mucho, que exportan y que compiten los precios, y que nos complican muchas veces a la propia industria local, porque está claro que tiene otro tipo de costos, desde la inmensa cantidad de gente que trabaja, el tamaño de su producción, los considera como si se tratara de una población, no sé si indígena, pero son distintos, son raros. De verdad somos nosotros, ellos son distintos. Y lo cierto es que hay que tomar conciencia, lo dijo Jean Chrétien, los que están en el fondo del mundo somos nosotros. Y si no aprendemos a darnos cuenta que somos los que están en el fondo del mundo y que tenemos que tratar de subir la escalera para llegar al mundo, vamos a cometer siempre el mismo pecado entre nosotros solos, acá chiquitos, al final del mundo, y de ahí nos saldremos. Así que a la medida que podamos, enfarronar apoyo, no me sale la palabra justa, no la quiero decir muy en público, vamos a tratar de mantener esto. Les agradezco que hayan venido, les voy a empezar a ustedes dos y levantamos por hoy.